En este espacio de opinión de En Rojo y Negro queremos ofrecerle un tema de vital importancia para todos. Y es que probablemente la mayoría de nosotros crecimos en familias numerosas, donde papá y mamá se encargaban de todo, teníamos varios hermanos, pero cada vez más vamos migrando hacia nuevas maternidades, hacia nuevas formas de crianza, quizá familias con un solo hijo, o parejas que deciden no tener hijos y a cambio tener una mascota, por ejemplo. Y entonces eso hace que cada vez más nos preguntemos, como familia, ¿estamos enfrentados para responder a los retos de una sociedad que cada vez más nos reclama? ¿Qué recibimos en el hogar para poder llevar a nuestros diferentes escenarios y modelos de aprendizaje, por ejemplo? Esas relaciones que se establecen a diario, ¿qué tanto forman nuestro carácter? ¿Nos preparan en casa nuestros padres o preparamos a nuestros hijos desde el no para la frustración, para el temor, para el saber que no todo lo podemos conseguir en la vida? ¿Cómo entender dinámicas sociales a través de las cuales nos vamos dando cuenta que indiscutiblemente la autoridad es importante, pero por encima de todo el afecto y la comprensión? Cuenta la historia que en alguna ocasión había un adolescente que por todo se molestaba, era irritable, huraño, y todo el mundo insistía en decirle que cambiara, pero él no lograba cambiar por más que lo intentara. Hasta que en alguna ocasión sus padres se acercan donde él y le dicen: hijo, en realidad no nos interesa si cambias o sigues así como eres. Eres nuestro hijo, así te amamos, así te aceptamos, así te respetamos. Dice la historia que aquellas palabras sonaron en sus oídos como música. No había escuchado hasta ahora un así te amo, así te acepto. Y oh maravilla, finaliza la historia, y oh maravilla, sin pensarlo empezó a cambiar. Si en alguna ocasión hemos tenido dudas, ¿qué es lo que realmente transforma nuestras sociedades desde el núcleo familiar? Si hemos tenido dudas, ¿qué es el afecto? ¿Qué es la demostración de afecto? ¿Qué es el cariño? Lo que nos logra ser mejores seres humanos, lo más sanador posible. Pues entonces este espacio de opinión se convertirá a través de este programa en una excelente oportunidad para recargar ánimos familiares y sobre todo experiencias desde nuevas maternidades y nuevos modelos de crianza. Por eso, a partir de la siguiente nota, conozcamos un poco esas motivaciones de las familias posmodernas y sobre todo los cambios a los que nos vemos enfrentados cada día en nuestras familias. La nota con la que iniciamos este espacio de opinión. El ejercicio de la maternidad se ha transformado en los últimos años, gracias a la aparición y transición de diferentes fenómenos relacionados con aspectos económicos, culturales y sobre todo educativos. Estos cambios afectan la manera en que las estructuras de la población y la familia se conforman y se desenvuelven. Actualmente se tienen menos hijos. Las parejas son más cautas a la hora de tomar esta decisión e incluso optan por generar relaciones más profundas con familiares fuera del núcleo o animales domésticos. Esto ocasiona que la edad media de procreación aumente, además de que los núcleos familiares sean más diversos. En el ámbito sociocultural, surgen nuevos modelos, esquemas y teorías sobre la maternidad, la sexualidad y la crianza. Las metodologías que se aplicaban antes para educar han ido desapareciendo. Actualmente es más común la crianza conductista y con base en el castigo que la que propone guiar al niño para idear soluciones ante las malas conductas y que fomenta la confianza en los vínculos para actuar a partir de experiencias positivas. Estos nuevos procesos de crianza requieren de mucha paciencia, transformaciones en el lenguaje, uso de herramientas didácticas y un buen manejo de las emociones por parte de los cuidadores. Esto es posible gracias a las transformaciones educativas, al conocimiento y las oportunidades que brindan actualmente herramientas como el Internet, pues permite que las personas construyan ejercicios de maternidad más empáticos.
La familia es parte fundamental de la educación del niño, y la diversidad y apertura de los núcleos familiares en la actualidad generan nuevos modelos a la hora de educar. Lo innegociable ante estas transformaciones es no olvidar que el bienestar, el amor y las herramientas que se le otorgan al niño para enfrentarse al mundo son la clave para un ejercicio de crianza responsable. Es evidente que hay un lugar, hay un espacio en nuestra vida en la que tarde o temprano siempre retornamos o recordamos con nostalgia o con felicidad o con asombro, y es precisamente la familia. Es el escenario a través del cual somos lo que somos, construimos carácter, pero también sentimos que efectivamente vale la pena llegar a casa porque tenemos quien nos ame, quien se ocupe de nosotros. Es por eso que, como escuchábamos en la nota, en este espacio de opinión, queremos ofrecerles esa mirada con respecto a esas nuevas formas de crianza, esas nuevas maternidades que se van presentando y van permeando nuestros diferentes núcleos familiares. En tiempos de posmodernidad da la impresión que también hay que hablar de nuevas maternidades. Y para hablar sobre este tema tan hermoso, tan importante, nos acompaña Xiomara Correa, quien es psicóloga especialista en psicopatología y magíster en terapia de familia de nuestra universidad. Bienvenida, Xiomara. Y nos acompaña igualmente María del Pilar Gutiérrez, docente del colegio de nuestra universidad y especialista en familia. Bienvenidos. Xiomara, empecemos un poco. Cuando nosotros hablamos de estas nuevas maternidades, estas nuevas formas de crianza, nos encontramos ante una situación familiar que nos habla de transformaciones. O sea, los chicos que se criaban hace tiempo en las épocas de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, indiscutiblemente ahora tienen otras necesidades, tienen otras miradas de la vida, son casi que nativos digitales, tienen otras experiencias, y eso nos lleva a que también implique de nuestra parte y sobre todo de las familias una responsabilidad. ¿Cómo percibe usted que se puede dar ese acompañamiento para estos nuevos tiempos de crianza? Bueno, yo pienso que desde el respeto, desde el amor, desde el respeto. Anteriormente se veía que los padres criaban desde lo vertical, entonces es porque soy el papá, y ahorita es desde la horizontalidad, desde la reciprocidad, desde identificar un otro que es sensible, que necesita de esta otra persona, un otro que requiere que seamos asequibles a las dificultades, a las situaciones que se presenten, que estemos disponibles en tiempo, tanto en extensión como en calidad. Entonces pienso que eso es lo que se requiere. Uno, cuando escucha a Xiomara María del Pilar, uno dice, hay una serie de transformaciones que se han dado en esos modelos anteriores de crianza, los que ahora tenemos. Es factible que sea el papá el que se quede en casa cuidando mientras mamá trabaja por X circunstancias. Es factible que muchos niños queden en manos incluso de empleadas en un momento determinado porque ambos tienen que trabajar, o que incluso la compañía permanente de un niño sea una mascota también, ¿verdad? ¿Cómo identificar esas transformaciones? Usted que trabaja en el colegio, que tiene la experiencia con esos chicos en el día a día, ¿cómo siente que efectivamente ellos están en su núcleo familiar y se ven reflejados esos tipos de crianza en las personalidades de nuestros estudiantes? Sí, ahí habría que mirar muy profundamente esos cambios y esas transformaciones que van viviendo y que la familia hoy ya está casi que experimentando. Podríamos hablar un poco de esa familia en nuestros tiempos atrás, ese papá que era figura de autoridad, el proveedor, la mamá solamente en casa, acompañando y educando. Hoy en día ya vemos una mamá que incursiona en el mundo laboral y que ambos están comprometidos con un proceso de formación y de educación.
En mi experiencia en el colegio, yo me atrevería a decir que hay diferentes formas ya de crianza de unas familias que vienen creciendo con nosotros. Yo pensaría que a pesar de todo lo que está viviendo la familia hoy y las crisis a las que se tiene que enfrentar por tantas cosas y especialmente por esta pandemia y que con mayor razón ahora las estamos viviendo, ahora sí que estamos sintiendo como efectos en la familia, en los niños y en los jóvenes de la importancia de ese adulto ahí. Necesitamos un adulto que sea significativo y como bien lo nombrabas, puede ser la empleada, puede ser un tío, puede ser hasta la abuela. Esas abuelas también vienen asumiendo esos roles, o ese papá y esa mamá comprometidos en un proceso. Entonces ahí se evidencia que necesitamos acompañarlos más, acompañarlos porque hay unos miedos, hay unas angustias en los adultos, hay a veces incoherencia en lo que piensan, en lo que sienten, en lo que hacen. También hay temor a atreverse, por ejemplo, con los jóvenes, a ponerles límites, a acompañarlos cuando más se necesita en esa etapa, a escucharlos. Entonces es un reto enorme que la familia ahora está reclamando presencia, está reclamando compañía, asesoría, que les podamos decir más o menos por dónde puedes enrutar ese trabajo, porque hay miedo, hay mucha angustia. Pero aún así hay familias fuertes, también hay que pensar en familias que han logrado sobrellevar la adversidad, que a pesar de lo que hemos vivido han logrado sortearlo de la mejor manera, según las etapas en que se encuentren esos hijos. Yo trabajo con los más pequeñitos y ahí están, con norma, con autoridad, con sanción, con afecto, pero también hay momentos de no sé qué hacer, profe, se me está saliendo de las manos y están pequeños. Entonces es por eso, necesitamos brindarles más herramientas, más estrategias para que se sientan acompañados y seguros de esa labor de ser papá, de ser mamá o de ese adulto que esté ahí acompañando, como también darle herramientas, que se convierte como en un adulto significativo también. El respeto, el dar herramientas, pero sobre todo una expresión que a veces se nos olvida tanto a los seres humanos, saber estar ahí, a veces solamente eso que experimentamos cuando mamá nos abraza, cuando papá asiente, cuando nuestros hermanos o a nivel familiar nos sentimos acompañados y representados, no tiene precio. Si a veces alguna vez hemos dudado que no hay nada más sanador, que no hay nada que más compense que es el afecto y el amor, que sea a través de la siguiente nota donde encontremos cómo quizás la mejor manera de hacernos sentir escuchados como familia y autoridad sea precisamente a través del afecto. La nota que les dejamos a continuación. Las transformaciones principales es frente a la aparición de los niños o los hijos como sujetos de derecho. Cuando se les permite manifestar sus intereses, sus gustos, sus deseos, entonces aparece también un sujeto más en la familia, ya no son tomados como crías simplemente de la especie, sino también como personas que manifiestan, que son escuchadas, que tienen intereses, que tienen una postura. Entonces los estilos de crianza se van volviendo más moldeables, más flexibles, ya no desde la autoridad rígida y control extremo, sino también desde la permisividad, desde el poder permitirle opinar en la toma de decisiones. Entonces se les tiene en cuenta para las actividades, para las rutinas, los hábitos. Bueno, también es uno de los cambios también es que la familia ha salido a la luz pública, al mundo social, ya no se queda en lo privado. Entonces uno de esos elementos principales es la influencia del entorno, el tener referentes externos, los medios de comunicación, la cercanía con otras fuentes de interacción, hacen que se permeen los estilos de crianza, hace que las maternidades tengan un nuevo viraje. Las figuras parentales anteriormente no tenían como espacios de diálogo, de conversación donde escucharan a los hijos, entonces eso es un elemento nuevo que se puede pues como rescatar. La mujer ya
está involucrada en varias esferas, ya no está solamente en lo privado, en el cuidado dedicado a la crianza y a lo privado, sino que también se mueve en mundos laborales, en mundos sociales, en organizaciones o en entornos que le implican mayor tiempo y se le sigue exigiendo que siga pendiente de la casa. Yo tengo como una forma de decirle a los padres cuando los orientamos en estas crianzas y es que les demos bañitos de realidad constante. O sea, que no los dejemos en esa burbuja donde se les facilita todo, todo se les da la mano, lo que piden se les da y frente a la frustración intentamos de una callar el dolor o la pérdida, entonces mi amor no pasó nada o eso no importa, sigue. No, está bien, perdiste algo o no pudiste lograr eso. Es permitirle enfrentarse a esa frustración de no lograrlo todo y de no creer que son merecedores del mundo, que hay cosas que se pueden lograr y que se debe trabajar para ello y hay cosas que definitivamente no va a poder acceder o que según los recursos propios, familiares y sociales no van a estar a su alcance, para que también experimenten esas pequeñas frustraciones desde pequeños y no lleguen a una etapa de la adolescencia o quizás más tarde a encontrarse con un no, con un límite, con una barrera y que no lo sepan tramitar, que lo puedan experimentar desde tempranas edades. Probablemente a ninguno de nosotros, cuando salimos a la vida, nos dijeron que la vida iba a ser fácil, que lo íbamos a tener todo, que no tendríamos de qué preocuparnos, que seguramente no tendríamos ni frustraciones en la vida, ni dificultades, la nevera estaría llena, habría con qué pagar servicios, encontraríamos, qué sé yo, el hombre y la mujer perfecta o la pareja perfecta en un momento determinado de la vida. Y a veces con lo que nos encontramos es con una realidad que siempre será fascinante, pero también, Xiomara, depende de cómo seamos capaces de enfrentarla. Ser capaz de enfrentar los miedos, las frustraciones, el no tener lo que queremos. Desde la psicopatología, ¿qué tips se pueden ir dando para que efectivamente en estos modelos de crianza podamos entender que ante ese gran escenario, sí, en el que nos enfrentan nuestros papás, nuestras mamás, podemos, yo no sé si salir victoriosos, pero al menos sí salir mejores de como estábamos? Yo pienso que ahorita en la nota lo escuchábamos, no somos superhumanos, no somos super papás, no somos super hijos, somos seres en construcción. Sí. Entonces, seres en construcción como mamás, como papás, como compañero, y eso me permite que me equivoque, que vaya, que me devuelva, que identificar que la vida no es lineal, que no es como nos dijeron, que nace, crece, se reproduce y muere, sino que eso tiene muchas aristas por las que tenemos que transitar. Y también hay una invitación a deconstruir ese imaginario de familia ideal. No hay una familia ideal, hay familias, hay múltiples formas de ser familia y cómo a partir de esas múltiples formas de ser familia construyo. Desde el construccionismo social, yo pienso que ese paradigma nos permite ahorita ubicarnos en el no saber y en el construir, el co-construir, el que construyo contigo desde el lenguaje, construyo desde el conocimiento, desde mi propia experiencia y cómo construyo a partir de ahí y entiendo los sentires, los mundos de cada uno. Y yo creo que esa es la posibilidad entonces que tenemos de superar las situaciones que se nos vayan presentando. Si hay una relación hermosa a nivel familiar es quien es mamá, pero quien es docente, pero quien está permanentemente con los pequeños en esas edades tan importantes. ¿Qué experiencia, Pilar, usted tiene con respecto a eso? Es decir, con esos pequeños que se acercan, lo que usted detecta, porque de pronto, lo decía Xiomara, no hay familias perfectas, pero sí perfectibles, ¿cierto? O sea, es esa oportunidad que uno tiene que darse de poder decirle al otro, mira, esto no, pero esto sí, esto puede ir por este camino, esto no te lo puedo dar, pero quizás más adelante sí. Pero claro, cuando se es pequeño, cuando se es hijo, cuando se comparan con otros
con otros amiguitos de otras familias que lo pueden tener. Ese tipo de manejo, ¿cómo se da en términos de terapia familiar, en términos de acompañamiento escolar, desde su experiencia? Sí, ahí en el colegio yo pensaría que en el nivel en el que trabajo con los más pequeños, que es la etapa fundamental, esos primeros años hasta los 6 añitos donde se estructura toda la personalidad en ellos, ese papel que juega la familia ahí, dada de lo que tú acabas de expresar, esa variedad y esa forma en que la familia va operando y va llevando a cabo su labor formativa. Allí hay que hacer un proceso muy lindo de acompañamiento por lo que yo nombraba ahora, esos temores y esas angustias, pero la familia está dispuesta y está atenta y es receptiva a eso que le vamos entregando y otorgando, porque la familia bien tiene que cumplir una misión bien importante con la escuela, esa corresponsabilidad en la formación, y los niños todos vienen de familias diferentes. Cada uno, yo siempre les digo a los papás, cada uno trae como un equipaje de vida al aula y ellos empiezan a interactuar entre pares y hay unos que dan cuenta de esos valores que traen de casa, esa posibilidad de estar con el otro, de ponerme en su lugar, pero hay otros que todavía les cuesta. De eso se trata en los primeros años. Entonces, ¿uno qué hace con la familia? Que ellos vayan entendiendo que ese proceso de formación de los primeros años es vital y que lo que yo haga con mi actitud, con mi forma de asumir la vida, con el ejemplo que les doy, el vínculo que establezco con ellos, la sola palabra que utilizo para dirigirme, la forma como sanciono, porque nos hemos dado cuenta que a veces la autoridad flaquea, que se desdibuja en los adultos. Entonces los adultos queremos como complacerlos y darles todo lo que se merecen, porque parece que trasladáramos esas historias nuestras y queremos que a ellos no les falte nada. Y a veces cometemos esos errores. Entonces es como crear como una conciencia en ese adulto de que ese rol que estás ejerciendo lo estás haciendo de la mejor manera, es hacerlo de manera adecuada. Uno les da como tipsitos de lo importante que es tener límites en casa, que cuando es no, y que le puedas explicar por qué no. Que cuando no cumples con la norma hay una sanción. ¿Para qué? Para que vayas entendiendo que esa es la vida, que te tienes que ir acomodando a que la sociedad funciona así, que tienes que hacer una fila para que esperar el turno para ver tu trabajo, o que tienes que escuchar al otro porque es importante lo que tiene para decirnos. Entonces les vamos como dando esas primeras semillas para que en la escolaridad y en la adolescencia puedan proyectarse de manera diferente. Entonces, la familia tiene que estar siempre ahí al lado, en esas etapas, primera infancia, escolaridad, adolescencia, la salida de los hijos. Entonces, ese adulto tiene que estar casi que atento a eso que está ocurriendo con sus hijos. Lo otro, la otra mirada, es que el adulto también sufre, el adulto también se angustia, el adulto también tiene esos temores, también tiene la capacidad de sobrellevar la dificultad en medio de esa dinámica que tiene en la familia. Ese adulto está atento a que la labor que yo ejerzo, como ese rol paterno, ese rol materno, lo haga de la mejor manera. O sea, es una familia que siempre está abierta y dispuesta a recibir lo que queramos entregarle y que en esa medida pues garantizamos como una formación más efectiva, más tranquila, más segura, más llena de elementos para que estos chicos y estos jóvenes se enfrenten a la vida. Uno se da cuenta, Xiomara, que retos es lo que tenemos, ¿cierto? Cuando de familia se trata. Pero se me ocurre traer a colación las cifras que nos anuncia el gobierno nacional, bien desde medicina legal, bien desde bienestar familiar, acerca de cómo en los últimos 3 años las mamás son cada vez más jóvenes. Estamos hablando de mamás de 13 años, de mamás de 14 años, donde antes se pensaba ser mamá seguramente cuando se tuviera cierta condición laboral, pero ahora no. Las circunstancias llevan a embarazos jóvenes y por supuesto a hogares cada vez más jóvenes, con qué dotar en términos como de fuerza emotiva, desde la terapia familiar y demás, a todas estas familias de jovencitas que
en un momento determinado apenas están empezando o inclusive la escolaridad en cierta medida y ya son mamás, cómo dotarlas de herramientas, al menos de unos tips para que efectivamente sientan que la vida es lo que uno vaya construyendo y cómo lo vaya construyendo en medio de todos esos avatares. Pues a ver, es difícil, ¿cierto? Sí. Es difícil y es un reto para nosotros como profesionales, pero yo pienso que hay que construir, o sea, tenemos que desde lo positivo, desde nosotros como mamás, como instituciones educativas, desde pensar en que no es lo que nos enseñaron y ya, sino desde qué puedo hacer yo con mis herramientas y mis posibilidades, pensar en que, por ejemplo, tener un hijo a temprana edad no es que la vida se nos haya acabado, sino que hay múltiples posibilidades y entonces cómo puedo yo encaminarme de otra manera, porque pues toca repensarla y resignificarla, porque no puede seguir de la misma manera. Entonces, es eso, o sea, saber que la vida no se acaba, que puede ser circular, que voy acá, me tengo que devolver, o sea, el ciclo de la vida ya no es, como lo mencionaba ahorita, lineal, sino que podemos ir y volver las veces que necesitemos, que nos equivocamos, podemos volver a empezar, que no es como nos criaron, sino que yo puedo tener nuevas formas de criar. Pienso que es eso, o sea, saber que la vida no es fácil, o sea, no es lo que nos han dibujado a veces y que usted ahorita hacía en la introducción, la vida no es fácil, pero hay que enfrentarla. Como una montaña rusa, subir, bajar, ir derecho, hacer lo que tengamos que hacer para que las cosas funcionen, con lo que nos toque, como vaya llegando en las situaciones, con el equipaje que decidamos, que ahorita lo decías de una manera muy bella, o sea, todos traen equipajes diferentes, pero yo cómo resignifico y puedo vivir una vida que valga la pena ser vivida con lo que tengo, con mis posibilidades, no desde la carencia, sino desde las posibilidades y los recursos que tengo en determinado momento. Y por supuesto desde la terapia familiar y la terapia escolar, qué retos poder planteársenos a las familias modernas, llamémoslas así, posmodernas, inclusive en tiempos de posverdad, son los términos que muchas veces incluso solemos utilizar, a estas familias posmodernas en las que quizás las mamás prefieren tomar medicamentos para no amamantar, ¿cierto? Por cuidar su estética, o prefieren dar el cuidado de sus hijos a otras circunstancias, y llega un momento en el que quizás cuando van a reaccionar, yo no sé si será demasiado tarde, pero lo cierto es que se vuelve más difícil. Brevemente, ¿cómo plantear algunos momentos de aprendizaje en común como sociedad para que efectivamente la familia siga siendo el deber ser de la familia, ¿cierto? Ese primer escenario en el cual se forma la vida, el carácter y lo que nosotros vamos a tener en términos de personalidad por el resto de la vida. Ahí sería muy importante, yo rescataría el valor del diálogo, de la cercanía con el otro y de escucharlo, qué tiene para decirnos. Ese acto de dialogar, porque es un acto, es un momento de sentarme a pensar el otro, qué tiene para contar, para expresar, para narrar. Si ese diálogo toma la fuerza que se requiere en los espacios familiares, yo creo que ahí se va sorteando todo lo que la vida nos va entregando. Y el vínculo afectivo. Yo pensaría que la afectividad y la forma como establecemos esa relación con el otro, la relación de pareja, la relación de padres e hijos, la relación entre hermanos, ese vínculo tiene que tomar toda la fuerza y en esa medida, sean niños, sean jóvenes, sea adulto, en esa medida con un diálogo y una comunicación abierta, tranquila, transparente, segura, genuina, eso va a permitir que la familia siga ocupando ese lugar tan esencial y más hoy en día. Las situaciones a las que se enfrenta la familia, que nadie está exento de vivir situaciones difíciles, ese embarazo a temprana edad, el desempleo, la muerte inesperada de un ser cercano, esas crisis que son difíciles, inclusive las crisis vitales a las que se enfrenta la familia. Si tiene esos recursos, que es el diálogo, la compañía, el vínculo, la presencia,
va a salir avante, digámosle que la familia va a lograr sobrellevar y salir adelante con todo eso que va viviendo, sintiendo, explorando y como avanzando en ese ser, porque yo pensaría que la familia es como ese agente vital que permite y que sortea y que favorece, que potencializa, que introyecta, que genera vínculos. De esa manera la familia va a cobrar mayor importancia. Si usted es de esas personas que en algún momento piensa qué pereza llegar a casa para ver la misma cara, para ver los mismos rostros de siempre, si usted es de esos hijos que a veces hace tiempo en la calle, en el colegio, en la universidad, para no encontrarse con los suyos, porque total, ¿para qué? O si usted como padre de familia viene identificando que quizás uno de sus hijos está encerrado más de lo común, ha cambiado ciertos estilos o ciertos hábitos, de pronto bien nos viene un abrazo, bien nos viene una demostración de afecto, bien nos viene un diálogo, bien nos viene una oportunidad de entender que es precisamente al interior de la familia donde nos formamos como buenos seres humanos. Es el espacio de opinión que hemos querido ofrecerles con Xiomara, con María del Pilar, para que con expertas en el tema analizáramos eso de estas nuevas maternidades, nuevas formas de familia que van apareciendo, nuevas crianzas y sobre todo para que rompamos paradigmas, porque indiscutiblemente es el lugar, ese de donde salimos, al que tarde o temprano retornaremos, ojalá de la mejor manera posible. A Xiomara, María del Pilar, mil gracias, porque a través de cada una de sus apreciaciones hacemos posible que todas las familias que nos están viendo y escuchando puedan encontrar herramientas para mejorar desde el afecto las relaciones cotidianas. Y por supuesto, a ustedes por acompañarnos a través de este espacio de opinión. Los invitamos a que nos sigan a través de todos nuestros canales digitales, nuestras redes sociales y sobre todo a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.